Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones, tenemos el número crítico que son casi 30, así que a veces somos 35. Creo que si falta alguno, falta porque no sé, tiene algún compromiso o está vaya a saber en dónde, pero no está imposibilitado de estar acá, ¿ok? Si no, mientras tanto lo voy incorporando. Bueno, a ver, yo entiendo que lo de Marina hoy fue largo, pero también tuvimos paros, tuvimos feriados y demás, entonces yo necesito que me presten lo último que les queda de atención hoy en este ratito. Vamos a estar un rato, yo prometo no ser muy larguero y vamos a estar un rato para dos cosas. Primero, terminar de ver todo lo que es la cuestión normativa y en segundo lugar, despejar dudas y, y hacer una especie de punteo de lo que va a ser el parcial, ¿ok? Bueno, comencemos. Vamos con el tema normativo. A ver, yo voy a pedir que alguno de ustedes recuerde qué es lo último que vimos y a partir de ahí, en base a lo que ustedes recuerdan, yo voy a retomar porque es importante para mí que ustedes me digan, sí, profe, ¿se acuerda que vimos tal cosa? Entonces yo a partir de ahí genero mi estrategia de clase de hoy. Los escucho, mientras me soplo la nariz. ¿No se acuerdan qué fue lo último que vimos? ¿No vimos la ley 24660, profe? Exactamente, Avi. Vimos la ley 24.660, pero vimos algo en particular. ¿Qué es lo que vimos? Que yo lo di todo así apuradito y les dije, bueno, después la próxima, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos, vamos a charlar un poquitito más en profundidad. Esto. El régimen de progresividad. Excelente, bien, Coti. Bien. Vamos a arrancar desde ahí entonces. Yo les voy a hacer una presentación. Ori, ¿estás? Hola, profe, sí, acá estoy. Hola Ori, ¿cómo andas? Hoy me acompaña Ori porque Manu tuvo que trabajar, así que nada, me va a hacer de apoyo moral, logístico y espiritual. Gracias, Ori. Bueno, voy a hacer una presentación pequeña de pantalla. Espérenme un cachito, vamos a hacer toda la pantalla. Tuki, compartir y ahí vamos. Vamos acá. Bien, me importa este. Quiero que me digan, por favor, alguien que me confirme si se ve o no se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Voy a agrandar un toque más. Ahí está. Bueno, yo me había quedado en este cuadro y lo vamos a repasar a los efectos prácticos de tenerlo bien en la cabeza. Esto es 24660. Entonces yo les pregunto a ustedes, ahora sí necesito que usen el micrófono, no los puedo ver y no los puedo leer, así que necesito que ustedes usen el micrófono. Quiero que me digan, aparte de la 24660 en materia de ejecución de la pena, ¿hay otra norma? La 3008. Bien, la 3008, ¿quién habló, perdón? Agustina. Agus, la 3008, en materia de ejecución de la pena, ¿qué órbita es? ¿A dónde funciona? ¿En qué circunscripción? ¿En qué lugar? ¿En Río Negro no es? Exactamente, es para Río Negro. Mientras que la 24660 es de carácter. Nacional. Nacional. Exacto. Bien, fantástico. Ustedes, que no son ningunos caídos del catre, saben que siempre se aplica la ley madre. La ley madre es la 24660. Pero en materia de ejecución de la pena, es muy importante que sepamos esto, que siempre se va a aplicar en relación al condenado, se va a aplicar la ley más beneficiosa. ¿Se entendió eso? O sea, se va a respetar siempre la cuestión de la ley madre, pero si es más beneficiosa la 3008, se aplica la 3008. Esto se los digo porque ustedes van a encontrar diferencias y esas diferencias en algunos casos benefician a los privados de libertad de determinada condición, circunstancia o calidad. Bien, esto quiero que les quede en la cabeza. Entonces, nosotros lo que quiero que repasemos hoy brevemente es esto. O sea, la progresividad del régimen o el régimen de progresividad, recuerden que era absolutamente lo mismo, es esta cosa de recuperar paulatinamente los derechos, de que se priva a una persona que cayó en cana. Bien,
y que va a estar encerrada. Esto lo tiene que hacer hasta alcanzar, como dice acá, el pleno goce con el agotamiento de la pena. Bien. La ejecución de la pena privativa de libertad en la 24660 está dividida en periodos y fases, que esto es lo que yo quiero que les quede a ustedes. Periodo de observación, el periodo de tratamiento, el periodo de prueba y la libertad condicional. Yo quiero que les quede en la cabeza, ahora después eso va a ser tema de ustedes poder verlos dentro de la norma. Quiero que les quede dentro de la cabeza estos 3 periodos y por supuesto la situación de la libertad condicional. Bien. También, ya lo hemos desandado, todos los conceptos, también quiero que les quede absolutamente anclado en la cabeza el concepto o la idea de el periodo de tratamiento que tiene fases, o sea, que tiene instancias y que es el más importante de todos los periodos. ¿Por qué? Porque si bien en el primero yo lo observo y demás, bueno, nada, ahí el gabinete técnico criminológico va a estar tejiendo la bufanda de lo que es el tratamiento, ¿no? Bueno, entonces, una vez que termine de tejer esa bufanda, bueno, listo, ahí lo arranco en la fase de socialización. Tiene 3 fases el periodo de tratamiento. Entonces yo necesito que ustedes las conozcan y sepan de qué trata. La de socialización, la de consolidación y la de confianza. Explicárselo acá es al divino ñudo, como me decía un ex suegro que tuve. Lo importante de todo esto es que ustedes sepan de que en la primera de las fases el tipo va a tratar de encontrarse en sí, para sí y con los demás. Esa es la fase de socialización. O sea, yo tengo que ver que el tipo pueda estar este, conviviendo con los demás, tratando con los demás, tratando con la cuestión que yo le dé de laboral, tratando con la cuestión educativa, con la cuestión de las indicaciones médicas, tratando, todo el tiempo tratando con todo lo que lo va a contextualizar, a rodear y demás. ¿Se entiende esto? Cualquier cosa ustedes me paran y me dicen, Martín, no entendí esto, ¿puedes volver? Una vez que el tipo este, termina de hacer eso, está como socializado, pasa a una fase que se llama de consolidación, donde básicamente lo que pasa en esta fase es, se disminuye el control, ¿entendés? O sea, el tipo le tengo puesto el ojo porque todavía está como queriendo irse a la mierda en algunos casos, fugarse, pero al mismo tiempo también está tratando de, como ya se socializó, como tratando de entender esta idea, le pasa eso al preso, tratando de entender esta idea que ya está casi como, digamos, a mitad de camino, no a mitad de condena, a mitad de camino, que no es lo mismo. A mitad de camino, ¿por qué? Porque hay tiempos determinados para poder como acceder a las primeras salidas. Entonces está a mitad de camino el flaco para poder acceder a esas salidas, a esos permisos, a esos beneficios, vamos a llamarlo así. Entonces, ahí es donde empieza un juego con con la unidad penitenciaria, con el sistema de control, que le saco tanto control, empiezo a jugar más con el carácter voluntario del sujeto y lo empiezo como a medir, a sondear, que sirve para todo, sirve para el tratamiento, pero también sirve para su vida y lo que va a hacer luego. Bueno, se puede ya manejar solo, viene la fase de confianza. La fase de confianza es donde ya verdaderamente se maneja solo. O sea, donde yo sé que lo voy a dejar solo en un pabellón de confianza, como se lo denomina, y el flaco no me va a hacer pajarito, no va a entrar porro, no va a andar con berretines raros, no va a andar cobrando peaje, esas cosas, donde el tipo lo que está queriendo es no retroceder porque el paso siguiente es el siguiente periodo, que es el periodo de prueba. El periodo de prueba es el periodo en el que el juez de ejecución lo incorpora al sujeto al régimen de autodisciplina, pero también al de las salidas transitorias, que era donde quería llegar el chabón. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un repasito muy chiquitito y ya lo dejamos esto. La fase de socialización, lo que dije, ¿no? Esto de encontrarse en el contexto, consigo, con los demás, entenderse por qué está ahí, que esto, que lo otro. La fase de consolidación es esto de que yo le achico un poquitito el control, le aflojo las hinchas al flaco y de modo gradual se va ganando mayores beneficios dentro de la cárcel, permisos,
nada, en mayores libertades, pero dentro de la cárcel. Y después entra la fase de confianza. Estas fases, tanto las fases como el periodo, son conseguibles, vamos a utilizar este término, según la conducta y el concepto. No puede estar es más, hasta puede retroceder de fase el chabón. O directamente no puede acceder a la siguiente. Pero todas son, esto es una idea que quiero que les quede, todas son con la conducta y el concepto evolucionando, si no, no evoluciona en la fase y tampoco en el periodo. Para que pueda llegar al periodo de prueba necesita una calificación muy buena, de 8,8, arriba de 7, por supuesto, pero de 8,8, ¿ok? Conducta y concepto 8,8. Entonces, una vez que llega el periodo de prueba, bueno, empieza a hacer, porque imagínense, de 8 al 10 tenés 2 puntos, o sea, lo único que podés hacer es mejorar, a menos que en alguna salida transitoria que te haya dado el juez te mandes un cagón tremendo y vuelvas casilleros atrás, como en la OCA y no accedas al paso siguiente que es la libertad condicional. O sea, para que vos puedas acceder a la libertad condicional tenés que tener la nota excepcional, la conducta y el concepto excepcional. ¿Se entendió básicamente y muy así yeite de barrio que se los expliqué cómo es el concepto o la idea de periodos y dentro del periodo de tratamiento las fases? Lo estoy preguntando muy en serio. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguien, alguien tiene alguna consulta, alguna duda, quiere preguntar algo? ¿No? Bien, entonces este PowerPoint lo vamos a rajar a la miércoles. Y ahora nos vamos a quedar acá, que es el que me importa. Entonces, una jornada en las que yo estuve y me quedé con el Power, que están muy buenas. O sea, esto, miren lo que les voy a decir. Ya acá no importa si estamos hablando de la 3008 o de la 24660. Acá estamos hablando de tratamiento. Y no importa si estamos hablando de una cárcel provincial o de una cárcel federal, porque lo que importa es el tratamiento. Entonces, fíjense lo que dicen cada una de las gráficas, que dicen, existen situaciones personales, procesales, penales diferentes. Cada una de esas situaciones conlleva condiciones de permanencia y tiempo de estadía variable y por lo tanto distintas implicancias y consecuencias para esas personas. Entonces, acá me describe que es una persona privada de la libertad. Listo. No lo vamos a describir, o sea, es una persona que cometió un delito y que de manera forzosa tiene que empezar una vida penitenciaria, una vida dentro de una institución carcelaria y que se tiene que adherir a un régimen eh, de progresividad, a un tratamiento que es obligatorio, sí o sí es obligatorio. Entonces, tenemos dos normas acá, por eso yo traje este Power. Tenemos dos normas acá. Una es la norma nacional 24660 y la otra es la 3008. Que la 3008, o sea, fíjense que todas tienen su reglamento. El Decreto Reglamentario Nacional 396 del 99 reglamenta la 24660, es extensísimo, yo no pretendo verlo, pero sí pretendo más o menos ver el 1634 de la 3008, porque es el que trata de yo se los expliqué esto, como la 3008 es muy corta en relación a la 24660, trata de hacerlo más explícito el espíritu de la norma a través de un decreto. Y fíjense que la Ley Nacional 24660 se promulgó en el año 96 y 3 años después se generó el decreto reglamentario de esa norma y fíjense que la 3008 fue en el mismo año, prácticamente 96, igual que la 24660, pero recién en el 2004 se creó el decreto 1634. ¿Se entiende? O sea, era una cuestión de necesidad por la cual se hizo el 1634. No fue por una cuestión. Y ahora lo vamos a ver muy brevemente y resumido, porque la misión de ustedes es leer. A partir de ahora es leer, ¿ok? Bien, seguimos. Esperen que voy a dar ingreso a un compañero, alguien está acá.
Ahí estamos. Bueno. ¿Estamos? Entonces hasta acá, bien, fantástico. O sea, no importa cuál de las dos normas estamos hablando, tiene principios básicos. O sea, en cualquiera de las dos modalidades tienen por finalidad lograr que la persona que cometió una macana que está en cana ahora adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, intentando su adecuada reinserción social. Esto quiero que les quede. O sea, ¿cuál es la finalidad de la 3008 y de la 24660? Esta, que adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, intentando su adecuada reinserción social. Importantísimo esto. Después lo van a poder ver en los primeros artículos de cada una de las normas. Pero lo que más me importa a mí es lo que viene a continuación. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulte más apropiado. Entonces, acá es donde entra a tallar algunas cuestiones que yo quiero hablar con ustedes. El concepto de interdisciplinario. ¿Por qué? Porque para hablar de interdisciplina tenemos que hablar de tratamiento del condenado. El condenado tiene que tratarse sí o sí. O sea, no puede decir, no, yo no me quiero tratar. El único que tiene la posibilidad de decir, che, yo quiero tratarme, que es otra cosa, ¿eh? No dice yo no me quiero tratar, yo quiero tratarme, es el tipo que está procesado. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué imaginan que tienen el único tipo que tiene posibilidad de elegir y de elegir adherirse al tratamiento es el procesado? ¿Por qué? ¿Por qué imaginan que un procesado sí? Porque todavía no está en la unidad penitenciaria. No, el tipo, imagínate que está en la unidad penitenciaria y dice, che, levanta la mano y dice, che, yo me puedo adherir al régimen de progresividad, al tratamiento penitenciario. Para obtener, en caso que le vaya bien, obtener más rápido lo que son los beneficios. Claro, porque el tipo, a ver, y aparte también para ir progresando dentro del régimen. ¿Por qué? Porque el tipo sabe que va en cana. O sea, ya está ahí. El tipo que está procesado y está en cana es porque tiene riesgo de fuga y porque el juez entiende que tiene mucho más en su contra la posibilidad de una culpabilidad que de ser un tipo libre. Más allá de que sepamos que el proceso a nosotros nos indica que es un tipo que todavía es inocente, porque hasta que no se demuestre lo contrario, pero así todo, el juez entiende que hay mucha carga en su contra, mucha carga de prueba en su contra, y el tipo entiende que está ahí ya al borde de ser condenado, entonces se levanta la mano y dice, yo me quiero adherir al régimen. Es el único que tiene la posibilidad de decidir. El condenado no. El condenado lo tiene que hacer el régimen sí, tiene que adherirse al régimen de progresividad o al tratamiento, como lo quieran llamar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de interdisciplinaridad, es indiscutible que estamos hablando del concepto de la palabra tratamiento, ¿ok? Y dentro del tratamiento, como los que fueron a la unidad penitenciaria conmigo el otro día, vieron que dentro del tratamiento existen dos cuerpos interdisciplinarios. El primero es el Gabinete Técnico Criminológico y el segundo es el Consejo Correccional. El área de tratamiento, o sea, lo que hace con el condenado es programar un tratamiento que tiene que ser individual. Bien. Ahora, este tratamiento, como ustedes vieron, tiene carácter progresivo. Entonces, lo que intenta hacer es tratar de eliminar, perdón, de eliminar no, tratar de minimizar la permanencia del sujeto dentro de una unidad carcelaria. O sea, lo que buscan las dos normas con el tratamiento es reducir que el tipo esté preso. La idea no es que el flaco esté engallolado hasta que llegue el último de sus días de condena. No, a veces pasa, pero no es la idea, ¿ok? Pero es un tratamiento que lo que tiene que tener en cuenta son las características individuales de las personas que están presas. Bien, dentro de esta individualidad, lo que hace es tener en cuenta cuestiones que son muy personales como la cuestión familiar, la cuestión psicológica, son cosas muy íntimas, ¿ok?
Y el tratamiento penitenciario va a tener en cuenta dentro de sus posibilidades todo lo que tiene a su alcance para no solamente el tratamiento, sino también para cuestiones que son paliativas, curativas, como dice acá, educativas, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no sé, espirituales, lo que sea, te lo va a tratar de meter, porque todo lo que tenga a su alcance lo va a hacer posible. Eso es lo que dice cada una de las normas. Dice, che, yo, el tratamiento es para que el tipo evolucione dentro del régimen, pero para hacerlo una mejor persona. Entonces, para hacerlo una mejor persona, yo tengo que al flaco darle toda la batería de cosas que yo tengo dentro de mi alcance. ¿Se entiende? Bien. Y acá es donde empiezan a jugar algunas, bueno, algunas no, los cuerpos, vamos a llamarlo de esta forma, los cuerpos que determinan esas normas. Hay dos cuerpos, como dijimos anteriormente, que uno es el Gabinete Técnico Criminológico y el otro es el Consejo Correccional. Bueno, el Gabinete Técnico Criminológico está constituido por todas estas personas que ustedes ven acá. ¿Las alcanzan a ver? Fíjense que arrancás arriba a la izquierda y dice aspecto criminológico y hay un criminólogo. O sea, y miren lo que les voy a preguntar. ¿Ustedes saben por qué hay un criminólogo dentro del gabinete técnico criminológico? Está bien, ustedes no saben para qué hay un criminólogo. ¿Para qué se imaginan que hay un criminólogo? Tampoco se lo imaginan. Bien, Para darle o sea, darle un enfoque de acuerdo a los estudios que el criminólogo tiene. bien, básicamente, está muy bien. ¿Para qué otra cosa más se imaginan que está? Es algo que dice la norma. No, no estoy pretendiendo que ustedes hayan leído la norma, pero no importa qué. ¿Para qué ¿Para se evaluarlo? También, sí, se lo evalúa. Fíjense que lo va a evaluar también, hay un educador que lo va a evaluar, va a decir, che, ¿hasta qué grado llegaste? Va a haber un abogado, che, a ver qué cagada te mandaste, a ver cómo está tu causa judicial. Va a haber alguien de la salud mental, psiquiatra, ¿Puede ser que el criminólogo lo tenga que como verlo desde todas las ramas? O sí, sea, como que puede lo ser. puede englobar. Sí, puede ser. Tiene otra cosa más como una función importantísima, pero esa es una de las funciones muy importantes también que tiene. Bien. También vas a tener el tipo médico que va a decir, che, de salud, mira, el chabón tiene una enfermedad degenerativa. El tipo che, el del trabajo, ¿qué sabes hacer vos? No sé, mira, era carpintero en su vida anterior. Ah, bueno, entonces capaz con esa cuando le pongamos el tratamiento vamos a darle. También está el trabajador social. Che, ¿cómo está con el tema de sus vínculos familiares? No, los tiene roto con su hermana porque hace años que no se hablan, porque una pelea que tuvo por una sucesión de una herencia. El Instituto de Asistencia de Preso Liberado está latente, pero está. ¿Qué hace? Nada, pero puede estar. ¿Ok? Nada hace ahí, porque recién inicia la vida del chabón, pero está. Lo que hace aparte de lo que dijeron las chicas recién, lo que hace el criminólogo dentro del gabinete técnico criminológico es algo muy importante, que es el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? ¿Qué imaginan que es el pronóstico? Un diagnóstico. En realidad es parte del diagnóstico, no es un diagnóstico, porque todo lo que yo acabo de describir, lo que hace el educador, el abogado, el médico generalista, el psicólogo, el trabajador social, el laboralista, todos esos ayudan a hacer un diagnóstico, todos. Pero el criminólogo hace un pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico del tiempo. ¿Qué me dice, por ejemplo? ¿Evento futuro? De a poco de vuelta, a ver, repetime. Evento futuro. Para que se me cruzaron dos. Primero, vos que tenés el micrófono abierto y después, ¿quién Sí, te escucho. Agustina, dale. No, pero el tipo puede advertir esto en su historia. ¿Ok? Está bien, Agustina. ¿Quién más habló? Yo había dicho que podía haber eventos futuros. Puede ser como, Dale, David. claro, como si podía volver a reincidir o no.
Bueno, También había pensado en eso. eso es futurología, porque nadie sabe si puede reincidir, y en verdad al gabinete técnico criminológico le importa un huevo si reincide o no, porque el tipo está ahí adentro, es el aquí y el ahora. El pronóstico es, che, este tipo tiene, escuchen bien, este tipo tiene 8 años de condena, y bueno, si nosotros le hacemos ahora el diagnóstico y el tratamiento, le damos ahora las indicaciones del tratamiento, si hace todo bien, en el 2032 tendría que estar pidiendo las salidas transitorias. Y en el 2035 tendría que estar pidiendo la libertad asistida. ¿Se entiende a dónde voy? Eso es el pronóstico. Entonces, el tipo va a hacer un pronóstico criminológico para decir, che, acá tendría que alcanzar tal plazo, acá tendría que estar en tal periodo, acá tendría que estar... Entonces yo lo voy viendo la evolución. Si el tipo va saltando según lo que yo voy diciendo, el tipo está muy bien. Ahora, si no respeta y no está cumpliendo con lo que yo le estoy administrando como tratamiento a seguir, y bueno, ahí tenemos algún problema y hay que hacer reajustes. El que hace los reajustes es el criminólogo y es el que habla con el educador, con el abogado, para ver en dónde puede apretar las clavijas, cerrar llaves, abrir pasos para que todo empiece a funcionar de acuerdo a lo que se pronosticó. ¿Se entiende a dónde voy? Esa es la función del criminólogo. Es muy de coordinación la del criminólogo dentro del gabinete técnico criminológico. Entonces, quiero que quede claro esto. El gabinete técnico criminológico lo analiza al tipo y le da un qué. Le asigna el, ¿Tratamiento? el tratamiento. Le asigna el tratamiento. ¿Bien? Acá les puse, si quieren esto se los comparto en el módulo donde vemos el tema de las normas. ¿Ven? Acá están las funciones. Realiza un estudio médico, psicológico, social, bla, 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 bla. Y hace, ven, la última parte dice, hace un pronóstico criminológico. Contribuye a la individualización del tratamiento del interno, inicia la historia criminológica sobre la base de los estudios técnicos que correspondan. Realiza las tareas correspondientes al periodo de observación, indican el periodo del régimen y establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado. Verifica y actualiza el programa de tratamiento indicado de cada interno. Informa en caso de traslado, libertad condicional, libertad asistida, indulto o conmutación de pena. Informa científicamente cuando el penado padezca una enfermedad incurable o un periodo terminal. Participa de las tareas del Consejo Correccional. Repito, participa en las tareas del Consejo Correccional. Fíjense, ¿eh? Y ahora lo vamos a ver bien por qué, porque esto sí lo quiero dejar recontra clarito. Propone modificaciones en el régimen de tratamiento del penado. Claro, o sea, si no me cumple con esta parte que está acá, ¿ok? Si no coincide con esta parte, lo que va a tener que hacer el criminólogo junto con el resto de los profesionales es esto, es modificar el tratamiento, porque evidentemente no está dando resultado. Y para que el tipo llegue en el tiempo que le corresponde para la solicitud de la libertad asistida, ¿entendés? O la libertad condicional o lo que sea, y bueno, yo voy a tener que modificar algo. Entonces, ahí está el tema, lo que yo les estaba explicando anteriormente. Todas las funciones que determina el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Bueno, esto es eh, medio, porque ahora se llama Ministerio de Seguridad y Justicia, pero no importa. Todas las funciones que determine el Ejecutivo. El Ejecutivo va a pedirle cosas, se lo pide, por supuesto, al director de la cárcel. El director de la cárcel lo que hace es ordenarle al Gabinete Técnico Criminológico. Ahora bien, miren esto, y vamos a ir a uno de los puntos que ya estuvimos revisando. Esto es el Consejo Correccional. ¿Ven que acá no está el criminólogo? El criminólogo no tiene nada que hacer en el Consejo Correccional, porque el Consejo Correccional tiene, fíjense, como por supuesto tiene el Gabinete Técnico Criminológico, un área jurídica, educación, médica, social,
tiene seguridad interna que no tiene el gabinete técnico criminológico. Tiene área de trabajo y tiene área técnica criminológica, gabinete técnico criminológico. ¿Ok? Bien. Entonces, todas estas áreas que están acá, por ejemplo, como hay área jurídica acá y como hay área jurídica acá, a veces se comparte y otras veces no. Lo ideal, mire lo que les voy a decir, lo ideal es que no se comparta. O sea, el tipo que está acá en el área de educación, ¿lo ven? El tipo que está acá, a veces también está acá. ¿Lo ven acá? Pero sin embargo, lo ideal es que no se compartan. ¿Por qué? Porque son dos cuerpos intercolegiados diferentes, porque las funciones son diferentes. ¿Y por qué las funciones son diferentes? Porque básicamente lo que hace es, vamos a ponerlo más grande acá, si lo vemos, porque usted capaz lo Profe, es ven. como lo Sí, que básicamente pasó cuando fuimos a visitar la claro. prisión, que los Es, separaron. exactamente, que los separaron muy bien, porque antes estaban todos juntos y era un despelote, pero porque en realidad estaban juntos por falta de personal. Entonces, como ahora hay personal, y bueno, empezaron a tener funciones diferentes. ¿Cuáles? Uno es la de jugar al Consejo Correccional para informar cómo son los avances del sujeto, a pesar de que no hay psicólogo, tiene que haber trabajador social, pero no hay psicólogo en el Consejo Correccional. ¿Lo vieron ahí? Bueno, entonces, a pesar de ello, empezaron a funcionar como informantes del progreso y no como los tipos que le asignaban un tratamiento al sujeto. Y me parece fantástico eso. Entonces, ¿cuáles son las funciones? La de hacer el seguimiento del interno. Fíjense que el primer aspecto dice realizar seguimiento del tratamiento del interno. Calificar periódicamente la conducta y el concepto, que ustedes lo van a ver tanto en la 3008 como en la 24660, cada cuánto se califica. Pero no importa, ustedes tienen que saber que califican. Proponer al director del establecimiento modificaciones dentro del régimen del interno, porque si yo veo el tipo, che, mirá, vos sabés que lo que le dio, imagínense este ejemplo, lo que le dio el gabinete técnico criminológico está genial, lo está cumpliendo muy bien, pero ¿sabés lo que pasa? Que si el tipo sigue estando en ese mismo pabellón, la va a cagar, porque el flaco ya nos dijo que alguien que por favor me diga hasta dónde llegué. Estábamos en calificar la conducta y el concepto. Yo no se lo puedo creer. Estuve explicando a la nada durante minutos y minutos y minutos. No. Bueno, a ver. Vamos de vuelta.
Aguánteme un cachito. ¿Estamos todos ahí? ¿Me ven? Sí. Sí, profe. Bueno, a ver, yo les digo y ustedes me van corrigiendo, dale. Horas y horas hablando, al pedo, todo al pedo. Compartir. Bueno, a ver, vimos el tema de esta página, ¿la vimos? No. No. No, profe, quedamos justo donde empezamos En a el ver el círculo. consejo correccional. Claro. En las funciones del Consejo Claro. Correccional. Más atrás. Esto lo vimos fácilmente adaptable, sí. No. No. No, No, todo eso tampoco. Dios. más ahí, en funciones. ¿En Ahí. funciones quedamos? Sí. En la tercera, cuarta por ahí. Bueno, en la tercera cuarta. Lo de otorgar recompensas se entiende. Yo necesito que ustedes a partir de ahora me hablen mucho, porque si se me desconecta otra vez, que no entiendo qué pingo pasó, pero si se me yo necesito que estén hablándome todo el tiempo, puede ser, así yo me doy cuenta si se desconecta o no, porque no le estoy prestando atención y se descuelga. Bueno, se entiende que, por ejemplo, lo que hace también es otorgar recompensas, ¿no? Sí, profe. Bien, el director, se lo expliqué a la nada, el director es quien preside el Consejo Correccional. Pero, y acá es donde yo venía hablando, pero, por ejemplo, vos vas a tener, no sé, supervisores del área taller que supervisan todos los talleres, que los tipos como están tan día a día al lado de los presos, estos tipos participan del Consejo Correccional, no el jefe de talleres, sino el supervisor, porque es el flaco que le va a decir, che, bueno, vení Juancito, vos vas a lijar este guardabarro en el taller de chapa y pintura, o vos vas a hacer este banco en el taller de carpintería, y el tipo va a ver cómo reacciona el flaco, si reacciona, si reacciona bien, si presta voluntad, entonces ese flaco, el supervisor, va a estar dentro, va a ser uno de los integrantes del Consejo Correccional, pero lo va a presidir el director del penal. Y el director del penal vota, todos votan. O sea, las cosas dentro de ese colegio, de ese cuerpo intercolegiado, son plurales porque todos votan para tomar determinadas decisiones que a veces son requeridas por la justicia. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Bien, fantástico. Esto que ustedes ven acá, esto se los voy a dejar después en el coso, ¿cómo se llama? En la unidad de las normas. Pero esto que ustedes ven acá son cómo ingresa un tipo al penal. O sea, y cuál es la función del gabinete técnico criminológico. O sea, lo va a evaluar por todos lados, desde todos los aspectos. Y esto que decía yo acá, que hay una clasificación que es fácilmente adaptable, adaptable con tendencia fácilmente adaptable, adaptable, es una pedorrada de la ley 3008. O sea, la 24660 no dice esto, ¿ok? Entonces, no pasa nada, o sea, ustedes entiéndanlo, es antiquísimo esto, pero no importa. En algunos lugares se hace y en otros no, porque no tiene nada que ver. O sea, vos vas a decir, che, es un sujeto complejo, fácil, no, está deprimido, está óptimo, está, etcétera. Pero vos vas a hacer una descripción del flaco, ¿ok? Eso es lo que hace el gabinete técnico criminológico. Entonces, a partir de ahí se confecciona una historia criminológica donde están todos los antecedentes del flaco, todos, absolutamente todos. O sea, esa historia criminológica o en esa historia entra el pronóstico criminológico, porque vos vas a ver desde los estudios que alcanzó, cómo está con la mamá, cómo está psíquicamente, cómo está de salud, cómo está en su causa, cómo está educativamente, qué oficio sabe, no sabe ningún oficio, en cuántos trabajos estuvo, cuándo le toca el periodo de prueba, cuándo el de libertad asistida, todo eso es pronóstico, pero sin embargo es parte de la historia criminológica. ¿Se entiende eso? Eso se hace, eso lo hace el Gabinete Técnico Criminológico. Estos son los pasos. Yo les explicaba al aire, sin que ninguno de ustedes me escuchara, lamentablemente, que son los pasos. O sea, es la entrevista del área de tratamiento que tiene que tener con el flaco. Y lo notifica de todo, pero de todo. De todo lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, de que hay un código de disciplina, de todo, absolutamente de todo. ¿Bien? Y luego de eso arranca el programa de tratamiento. Entonces,
Ahí le explican cuáles son las fases, ¿ok? ¿Por qué se llama progresivo? Qué sé yo, se le dice absolutamente todo al flaco. Cuáles son las instancias educativas, cuáles son las cuestiones laborales, la cuestión psicológica que tiene que respetar, etcétera, etcétera. Y se le facilita al flaco la idea de poder contactarse con el mundo exterior, porque la idea no es privarlo de contacto con el mundo exterior. Entonces se arbitran los medios para que pueda estar en contacto con sus familiares, tenga visita, régimen de comunicación, etcétera. Bueno, esto, nada, esto es un proceso, o sea, desde el ingreso hasta el egreso del tipo, hasta la reinserción, que es lo que se busca dentro del tratamiento. No se los voy a explicar porque es una pendejada, es una pavada, no tiene nada que ver. Bueno, estas son pendejadas también que eran parte de lo que yo di en su momento, pero no le presté atención. Y acá, bueno. Esto es lo que intenta, ¿ven? En un programa en un programa de tratamiento, lo que se trata de hacer dentro de la reinserción social y laboral son estas cuestiones. ¿Ok? Por ejemplo, em, ampliación de la base de datos de liberados con la inclusión del perfil educativo y laboral, creación de una bolsa de trabajo de los liberados. Eso es un trabajo que se hace en conjunto, explicaba hace un ratito, con el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Bien. Y acá, que es lo que a mí me importa que ustedes sepan, es sobre los periodos de la progresividad del régimen. Bien. Hay un periodo, como les decía anteriormente, que es el periodo de observación. Indiscutido, ya lo explicamos, así que no se haga ningún problema. Pero después, acá es donde entra lo controversial, hay periodos de tratamiento que acá en estas filminas habla sobre la 3008. Entonces van a encontrar dentro de ese tratamiento la fase de socialización, la fase de consolidación, la fase de afianzamiento y la fase de confianza. Bueno, yo hasta donde llegué, que es hasta acá, y no voy a salir más de acá, es que les explicaba al aire que la fase de afianzamiento es una fase que solamente está en la 3008. Bien, entonces, si yo hago una pregunta sobre el régimen de progresividad y ustedes sin querer se les desliza la fase de afianzamiento, no hay ningún problema, porque en realidad existe. No dentro de la 24660, me gustaría que lo distingan, sí, pero no importa, porque es dentro del régimen de progresividad. Y no importa, obviamente, si yo le pregunto en una penitenciaría federal y ya ahí no talla la 3008, pero sí talla la 24660. Ahora, en una cárcel provincial tallan las dos. O sea, la 24660 porque era la ley madre y la 3008. La 3008 tiene fase de afianzamiento. Entonces, si usted la nombra, no hay ningún problema. Yo lo voy a entender igual. A mí lo que me importa es que ustedes tengan en claro de qué se trata el régimen de progresividad y el tratamiento. Y después acá les explica qué es lo que es el periodo de prueba. ¿Cuántos días tiene que tener un interno y cuántos días tiene el Consejo Correccional para expedirse antes de que llegue este periodo? ¿Bien? Sigue hablando del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados, pero por ejemplo, ¿ven? A partir de los 45 días anteriores al plazo establecido dentro del Código Penal, el interno podrá iniciar la tramitación de su periodo de libertad condicional, informando el domicilio en que fijará su egreso, contenido, aplicación y resultado de su programa de prelibertad. Bueno, y después acá dije que no valía más la pena seguir explicando porque es todo lo mismo y habla mucho más del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados que nada, el tratamiento en sí. No sé si se entiende a dónde voy. Pero, por ejemplo, acá, contenido del programa de prelibertad. Y bueno, sí, yo tengo que verificar que el tipo esté con toda la documentación en orden. Pero acá me dice, bueno, que tenga la vestimenta, que tenga alojamiento donde ir, traslado y radical. Bueno, estas son funciones más del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados que de la unidad penitenciaria. La unidad penitenciaria lo tiene que saber porque es un tipo que va a salir, pero afuera va a tener más relación con el Instituto de Asistencia que con
la cárcel en sí. ¿Se entiende? Que con el gabinete, que con el Consejo Correccional. ¿Se entendió eso? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Y hasta acá llegué con esto. Bien. Ahora vamos acá. Profe, o sea que básicamente hay que estudiar lo de lo de las leyes, pero hacer hincapié básicamente en todo el trabajo que usted nos hizo hacer. O sea, que el que hay que entregar el lunes, porque, bueno, yo ya lo hice y o sea, los puntos principales son todo lo que está en la guía de preguntas. Hay que hacer Tal hincapié en cual. eso. Listo. Sí, tal cual. Exacto. Bueno, a ver. Esto es como para ordenarnos. Bien, ustedes tienen que leer las dos normas, la 24660 y la ley 3008. La ley 3008 también implica que lean el decreto 1634. Me importa de sobremanera que lo puedan leer, porque ahí dice un montón de cosas que no las dice la 3008 y que lo asemeja muchísimo a la 24660. Pero yo ahora voy con la 24660. Espérenme un cachito. ¿Ustedes la tienen ahí a mano? Si la tienen ahí a mano, ábranla, por favor. Bueno, la 24660, hay otra norma que es la 27325, si no recuerdo mal, que la modifica, no importa. Si ustedes le van a buscar en internet, por ejemplo, y no se agarran de la que yo les envié en Word, que es una cagada, pero eso es de público conocimiento, vayan y la van a encontrar bien modificada, pero a los efectos prácticos es exactamente lo mismo. Yo necesito que ustedes sepan bien todo lo que es la primera parte. La primera parte es cerca de hasta el artículo 30 y pico. Necesito que lo sepan bien. ¿Por qué? Porque ahí habla de la finalidad. O sea, el artículo 1, por ejemplo, eh, dice cuál es la modalidad, la finalidad. El artículo 2 habla sobre, esperen un cachito que estoy... ¿eh? Denme un cachito. Acá. Bueno, el artículo 2 habla, por ejemplo, sobre lo que son el tema de las reglamentaciones, todos los deberes que se tienen que cumplir, las obligaciones, etcétera. Pero, por ejemplo, ustedes llegan al artículo 5, que es una de las cosas que más me interesa, y dice: el tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio respecto a las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. ¿Ok? Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter de voluntario. O sea, el tratamiento, que les quede recontra claro, tiene carácter obligatorio. ¿Bien? Y después sigue hablando todo lo que estuvimos hablando recién, o sea, tiene carácter de progresivo. La onda es que esté el menos tiempo posible dentro de la cárcel el tipo. eh, Sobre las excepcionalidades de ser promovido entre fase y fase o de periodo a periodo. Bueno, habla de un montón de cosas que tienen que ver a la vida institucional del sujeto. Pero cuando ustedes llegan al artículo 12, que es el que a mí me interesa, dice: el régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuera su pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de periodo de observación, periodo de tratamiento, periodo de prueba y periodo de libertad condicional. Y abajo se detallan cada uno de esos periodos y dice en qué consta. ¿Ok? Después arranca hablando en el artículo 16 de cómo son las salidas transitorias. Bien. El artículo 17, salida transitoria e incorporación al régimen de semilibertad. ¿Qué es lo que se requiere? Es muy importante esto, porque, por ejemplo, acá hay diferencias con la 3008. No me importa que sepan las diferencias, lo que a mí me importa es que ustedes sepan esto, o sea, de por qué hay diferentes instancias según la accesoria de la ley del artículo 52 del Código Penal, ¿ok? No es lo mismo determinadas accesorias o una pena perpetua, cuándo obtiene los beneficios cuando es una pena perpetua. Todo esto necesito que ustedes lo sepan, porque quizás entre alguna pregunta de estas, ¿bien? La función del juez de ejecución, que esto lo vieron, y después vienen algunas cuestiones como la semilibertad, más abajo, si ustedes están viendo la ley ahora, la semilibertad, ¿ok? Cómo se evalúa el tratamiento, la libertad condicional,
y el programa de prelibertad. ¿Ven? Es casi hasta el artículo 31, 32, por ahí. Bien. Después hay diferentes medidas, como es la prisión domiciliaria. ¿Cuándo se da la prisión domiciliaria, la semidetención o la prisión nocturna o la prisión discontinua? Bueno, hay un montón de modalidades. Pero esperen un cachito. Imagínense que eso, bueno, ustedes lo tienen que leer porque van a ver preguntas genéricas, pero y hasta ahí. Ahora después ustedes, yo no les voy a hacer leer, les voy a ser sincero, no les voy a hacer leer, qué sé yo, todo lo que son las normas de trato, la higiene, estos son medidas que tienen que darse, o sea, la vestimenta, la ropa, son cosas que son ya carácter universal, ¿ok? Sobre las medidas de sujeción, esto ya se sabe. La disciplina, hay cosas que tienen, ustedes no van a regir la disciplina de nadie. Yo necesito saber cómo un tipo, porque ustedes van a ser criminólogos, cómo un tipo entra a una unidad penitenciaria, qué es lo que le pasa en su vida tratamental. Eso es lo que a mí me importa. Pero después, esperen un cachito, acá habla de la vida del sujeto entera. ¿Tienen la ley a mano ahí? ¿La están leyendo? Sí. Vayan al capítulo 8. Y esta es una de las cosas que creo que son más importantes de la cátedra. ¿Está en el artículo 8? ¿En el capítulo 8, perdón? ¿Llegaron? ¿El de educación? Sí, exactamente. Bueno, todo este apartado, este capítulo 8 completo, desde el artículo 133 al 142, se modificó absolutamente todo. Pero todo se modificó. Y, esperen que ahora voy a compartir pantalla con ustedes, que es lo que a mí me importa que ustedes vean. Espérenme. Ay, Dios, acá. Bien. Y yo tengo esto para mostrarlo. O sea, hay una norma, ¿ok? Hay una norma que lo que hace es reglamentar, en realidad no es reglamentar, es modificar todo lo que es el aspecto educativo de la 24660, que es la 26695. Esa norma lo que hace es fijar, se los voy a explicar así. Yo creo que este Power se los puse, ¿recuerdan ustedes si los puse en el módulo? ¿Recuerdan? No, no recuerdo, profe. No, a ver, me voy a tomar una licencia chiquitita, muy chiquitita, esperen un cachito. Esperen un cachito. Esperen un cachito que yo estaba conectado. Porque si no está, se lo voy a colgar ya, ni bien terminamos acá. Estímulo educativo, sí, está acá. Bueno, volvamos entonces al estímulo educativo. Esta norma, como la ven acá, ¿ven? Acá, ¿la ven? 26695, estímulo educativo, está la norma y está el PowerPoint que estamos viendo en este momento, que es este. Lo que hace es intentar explicarnos qué es lo que se modificó y para qué se modificó. Bien, lo que se modifica es la acreditación de determinados conocimientos que tiene el interno para que se modifique su situación dentro del régimen de progresividad.
¿Ok? ¿Se entendió la idea? Más o menos, lo pregunto en serio, ¿se De entendió? vuelta puede ser. Bien. Lo que hace es, a partir de ahora, incorpora la idea de que con determinadas certificaciones educativas se modifique su situación dentro del régimen de progresividad, dentro de su tratamiento. Entonces, lo que hace es una idea así, eso ahora se los voy a explicar bien. Lo que hace es, por ejemplo, imagínense que alguno de ustedes cae en cana y nada, tiene una pena de 4 años. Entonces, para poder salir, tienen que llegar al 50% de la condena con determinadas condiciones, poder salir en transitoria, ¿no? Para la libertad transitoria, tienen que llegar al 50% de la condena para poder acceder a ese beneficio. Bien, ahora, el acceso a ese beneficio tiene determinados requisitos, como conducta, concepto, determinada nota de los dos, etc. Bien. Lo que hace esta norma es modificar los artículos del apartado de educación de la 24660 a los efectos de que si vos que caíste en cana te adherís a determinados programas educativos que certifiquen esa educación, vos vas a empezar a reducir, escuchen bien el concepto, a reducir tiempo para llegar a ese periodo de libertad transitoria. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si yo tenía que llegar en 2 años, bueno, con determinados estudios capaz que se me reducen eh, 30 días, 25 días, o le puedo sumar esos 30 días porque hice un curso de apicultura y después hice un curso de carpintería, entonces son 30 más 15, 60 días. Entonces yo voy reduciendo el tiempo de espera para pedir la libertad transitoria. ¿Se entendió la idea? ¿Se entiende? Posta lo pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, acá, vamos acá. La autoridad educativa competente municipal, nacional, no importa, otorga certificado oficial que acredita la realización de la participación o culminación de cursos de diferentes niveles, formal. Ahí se le murió el profe. ¿Cómo? Ah, no, que se le Te había escucho. caído recién, pero volvió. Ah, volvió. Ah, perdón, perdón. Ah, pero ¿se entendió esta filmina? O sea, sobre las entidades, hay entidades municipales o provinciales que otorgan un certificado del sujeto que está estudiando que está dentro del régimen de progresividad. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, finalizó el nivel primario. ¿Se entendió? Se certifica eso. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, se recibe el certificado oficial, lo recibe el área educativa del penal, que al mismo tiempo ese docente o el que esté administrando la parte educativa es parte del Consejo Correccional. ¿Se entiende? Bien. Y tiene que remitirlo, o en este caso lo recibe directamente alguien del Consejo Correccional, y lo que hace es analizar y encuadrar el certificado oficial proponiéndole al Consejo Correccional, o lo puede tener él ya como propuesta, porque es parte del Consejo Correccional ese docente, la reducción correspondiente por estímulo educativo, conforme a la norma. ¿Bien? Entonces, el Consejo Correccional entiende que corresponde una reducción, por ejemplo, esto es tu ejemplo, de 2 meses en el plazo para el avance del interno en la progresividad penitenciaria. La finalización del nivel primario encuadra en el inciso C del artículo 140 de la ley 24660. Ahora lo vamos a ver, no se desesperen, ¿eh? Pero es importante que ustedes entiendan esto porque es una cosa absolutamente novedosa. Posteriormente, una vez recepcionada la documentación remitida por la División de Educación, el establecimiento penal, el Consejo Correccional, en la primera reunión ordinaria semanal, mediante acta, propone y eleva al juez de ejecución el pedido de aplicación del estímulo educativo sin la necesidad de la persona privada de libertad, sin que la persona privada de libertad lo solicite. Ejemplo, concluye el acta del Consejo Correccional diciendo: corresponde reducir 2 meses en la progresividad del régimen por la aplicación de estímulo educativo encuadrado en el certificado oficial otorgado en el inciso C, artículo A, número 140.
de la ley 24660. Acá dice 600, pero es 660. ¿Ok? Bien. El juez de ejecución resuelve la aplicación del estímulo educativo mediante mediante una sentencia. Entonces dice hacer lugar a la petición, bla, 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 como dicen todos los jueces. ¿Ok? Bien. Aguántenme un cachito, que me fui a la mierda acá. Acá. Con la sentencia del estímulo educativo se actualiza el cómputo de pena sin modificar la fecha de agotamiento, ¿ok? Detallando las fechas de acceso a los beneficios. Posteriormente se remite el nuevo cómputo actualizado al establecimiento penal para su conocimiento y efectos conjuntamente con la notificación personal del interno. Entonces acá les doy un ejemplo. Dice, Menganito, condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva, cuyo agotamiento opera el 8 del 8 del 2004, la salida transitoria es el 8, ¿ven por qué lo importante es el pronóstico? Es el 08 del 08 del 22, con estímulo educativo el 08 del 6 del 22. ¿Por qué? Porque se le dio 2 meses de anticipación, ¿se entiende? Entonces, la idea es, che, ¿sale antes el tipo? No sale antes. ¿Se le reduce la condena? No se le reduce la condena. Llega a los beneficios antes. O sea, el tipo está en condiciones de pedir los beneficios antes. Y lo mismo que pasa con la salida transitoria, pasa con la salida condicional, de la libertad condicional, que el 08, el 04 del 2023, con estímulo educativo, pasa a ser el 08 del 2 del 2023. Y la 2024 con estímulo educativo es el 08 del 3 del 2024. ¿Ok? Acá termina la filmina. Y yo acá les abro, esperen, la ley 26695. A ver si la tenía abierta acá. 26695, no, la tengo que buscar. La puta que lo parió. Esperen. Eh, 26695. Ahí está. Acá les abro la ley. ¿Están viendo o no los perdí, no? No. Estamos viendo. Bien. Estamos todavía. Bueno, entonces acá, fíjense, léanla después la ley. Yo ya les expliqué cómo operan. Entonces dice, artículo 1, sustitúyase el capítulo 8, que es lo que estamos hablando, de los artículos 133 al 142 de la 26660, y quedan de la de determinada forma. Artículo 133, derecho a la educación. Toda la persona tiene bla, bla, bla. Acá habla sobre todo lo que pasa, sobre la educación integral, la educación sexual, bla, 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 bla. Bien. Y, esperen un cachito. Esperen un cachito. Acá. ¿Ven? Aguántenme, porque le estoy indicando bien dónde está lo jugoso. Acá. Léanla toda la ley, pero léanla toda. El artículo 140 es el que dice, estímulo educativo, los plazos requeridos para los avances a través de las distintas fases y periodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijen en este artículo respecto a los internos que completen y aprueben satisfactoriamente, total o parcialmente, sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayecto de formación profesional o equivalentes en consonancia con lo establecido por la ley 26206, que la 26206 es la ley de educación nacional, ¿ok? Capítulo 7, que es el de la educación carcelaria, ¿ok? Que es una modalidad, ¿bien? Eso a nosotros no nos importa, lo que nos importa es lo que viene a continuación. Entonces dice, un mes por ciclo electivo anual. Un mes por ciclo electivo anual. Entonces, por ejemplo, yo no terminé la primaria y la primaria vieron que son para la educación de adultos son 3 años, o sea, son 3 ciclos lectivos. Entonces, si yo completé, si a mí me certifica la escuela primaria donde yo estoy cursando el primer ciclo, a mí me dan un mes de reducción de tiempo de espera para la solicitud de la salida transitoria. Si termino los 3 ciclos, me van a dar 3 meses menos. Si yo hago por ejemplo, bueno, acá, esperen, un curso de formación profesional, me recibo de electricista, me dan 2 meses. Vamos a sacar la cuenta, ¿ok? Terminé la primaria, al mismo tiempo hago un curso de electricidad, entonces yo ya ahí tengo 3 meses más 2, 5. ¿Bien? Y es más,
yo termino la primaria, miren, capaz que una de esas es, terminando la primaria son 2 meses directamente de ciclo lectivo, pero olvídense de terminar la primaria porque yo terminé los 3 ciclos arriba y me dieron 3 más 2, 5. El punto C, descártenlo. Meses por estudio secundario. Arranqué la secundaria, ¿ok? Entonces, termino la secundaria, me dan 3 meses, ¿ok? Terminé la secundaria, y ahí ya tengo 8 meses. Terminé la secundaria y bueno, y hay una tecnicatura en apicultura, que la da la Universidad del Comahue, entonces me presenté. Terminé la secundaria y me sumo a la tecnicatura y otros 3 meses. Entonces ahí ya tengo un año, si no me equivoco, eran 9 meses, un año. Tengo, un año. O sea, y me formé. Ni les cuento, por supuesto, si hay estudios, qué sé yo, no sé, de posgrado y demás, pero imagínense que yo hice todo ese recorrido, un año. Y es más, que terminé la tecnicatura en apicultura y volví a hacer un curso de formación profesional de lombricompuesto. Otro 2 meses más, un año y 2 meses. Y yo tengo una pena de 14 años, imagínense. O de 12, vamos a ponerle un poco menos, de 12. Recién a los 6 yo puedo pedir. Y no es lo mismo pedir a los 6 que a los 5. O les diría que a los 4 años y 10 meses. Y ya es distinto. Empezar a transitar a los 4 años y 10 meses. En realidad no me va a dar de todo el tiempo, ¿no? Pero no importa. Pero ¿se entiende? ¿Se entiende a dónde voy? Yo no sé si soy claro con esto de a dónde quiero empujarlos, a que entiendan los principios de esta reforma. Y se los pregunto a ustedes, o sea, para tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿a dónde va esto? ¿A qué apunta? ¿A la reinserción de las personas? Sí, a ver, básicamente es ponerle una zanahoria delante de la cabeza al flaco, ¿entendés? Delante de la cara, para que el flaco esté todo el tiempo caminando y al mismo tiempo, cuando va caminando, porque tiene una motivación para engancharse con determinada formación, se va a formar. Y la verdad de la verdad, esto esconde esa reforma que está muy buena, esa reforma. Lo que esconde en el fondo es decir, che, que el tipo sea una mejor persona. O sea, se entiende que la educación te hace una mejor persona. Vamos a ser sinceros, o sea, no porque hayas pasado por una universidad vas a dejar de ser un garca. ¿Se entiende esto? O sea, quizás una de esas, hay tipos, de hecho lo vemos en las noticias todos los días, que han pasado por universidades y estafan al Estado. O sea, son tan delincuentes como los tipos que se afanaron una gallina o que, ¿entendés? Le afanaron a una vieja en la calle. Son tan delincuentes como ellos, pero sin embargo, lo que trata de hacer la educación es formarte, es darte otras herramientas. Entonces, si al mismo tiempo yo al tipo lo incentivo para que salga antes, pero eso me trae un beneficio de la comprensión, de generar una nueva persona, un nuevo ser a través de la educación, esto reformula no solamente la reinserción del sujeto, sino una progresión dentro del régimen mucho más afable. ¿Se entiende por qué se propuso eso? Bueno, eso es lo que yo le quería explicar. Esperen que lo que ya, bueno, ahora cuando corto, no, lo tengo acá. Déjenme que voy a hacer 2 segundos, ya le pongo eh, la filmina. Espérenme, ¿eh? ¿Me esperan ahí? Un cachito, ya terminamos. Y le doy un descansito a mi voz. Tratamiento penitenciario, a ver. Déjenme ver. Sí, bien. Ahí está. No. Editar, perdón. Ahora sí. Así ya lo hago porque si no me voy a olvidar de esto y ustedes van a tener un material menos. Ahí está, ya está cargado, ¿ok? Guardar cambios. Bien.
Bueno, a ver, ¿alguna duda con el tema de la modificación del capítulo 8 de la 24660 de la Ley de Estímulo Educativo? Después lo leen ustedes, tranquilos, pero si yo les hago una pregunta, ¿ustedes entienden la finalidad así como se los expliqué? Sí, profe. Bueno, bien, fantástico. Entonces ahora vamos a cerrar con la 3008, muy sucinto voy a hacer, muy sucinto, se los prometo, voy a ser muy sucinto, con la 3008, acá. Bien. La 3008 tiene 40 artículos, 40 y pico de artículos. Pero me pasa lo mismo que con la 24660. ¿La tienen ustedes a mano ahí? ¿La tienen a mano? Sí, profe. Bien. Ábranla y fíjense que en lugar de ser el artículo 1 es el artículo 2 el que habla sobre la finalidad de la ley. Y la finalidad de la ejecución de la pena privativa de la libertad es la readaptación social del interno, de modo que el egreso del sistema penitenciario sea posible su reinserción en la comunidad. O sea, acá no trata ni de comprender la ley, ni de entender la falta que cometió, no, es otra cosa. Es más vieja y es otra cosa. Bien. Pero después se empieza a hablar del régimen penitenciario que dice que dice más o menos lo mismo que la otra norma, empleará todos los medios de prevención, tratamientos curativos, o sea, pone todo a disposición del interno. El artículo 4 dice, el tratamiento de los internos estará exento de torturas, malos tratos, lo que corresponde. Y después se empieza a hablar, en el capítulo 2, la progresividad del régimen penitenciario. Y fíjense lo que dice acá, que es lo que a mí me importa. Son 40 artículos, después ustedes lo leen. Progresividad del régimen penitenciario. El régimen penitenciario aplicado al interno tendrá carácter de progresivo técnico conforme lo estipula la presente ley y contará de, que acá es donde es distinto, periodo de diagnóstico, que es la observación, y de hecho lo dice entre paréntesis observación, que es el estudio y diagnóstico psicofísico del interno. Le mandan psicofísico, pero no importa, es igual que el otro. Periodo de adaptación, que es el de tratamiento individualizado con técnicas individuales y grupales, y acá es donde en el decreto 1634, que es el que ustedes tienen que leer y ahora se los voy a mostrar, habla sobre las fases. ¿Ok? Acá no dice nada de las fases. Sin embargo, en el decreto sí, porque había que meterle más jugo en relación a lo que decía la 24660. ¿Se entiende por qué no lo dice acá? Bien. Y después habla sobre el periodo de pregreso, que es el periodo de prueba, como dice la otra norma también, que es el tratamiento con régimen atenuado y establecimientos penitenciarios abiertos, lo que dispone la norma del presente inciso, será de ejecución conforme lo determine la reglamentación. Bien. Esto es lo que yo les decía anteriormente. En el periodo de diagnóstico, el Gabinete Técnico Criminológico tendrá su cargo, y acá dice, realizar todos los estudios, qué sé yo, calificar el interno y ver si es fácilmente adaptable con tendencia a fácilmente, es una pelotudez atómica, indicar el establecimiento, sección, el establecimiento donde tiene que estar alojado el tipo, bla, 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 bla. Bien. Pero si ustedes se ponen a ver esto, hasta el capítulo, perdón, sí, hasta el capítulo 3, artículo 12, imagínense, hasta el artículo 12, habla todo sobre el tratamiento, sobre cómo es el progreso del tratamiento del sujeto. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes se detengan. Y ahora yo la corto con la 3008 y ya vamos a lo último, y se los prometo que es lo último. Esperen un cachín. Les juro que yo sé que es mucho lo de hoy, pero bánquenme, porque es por el beneficio de ustedes, créanme. Esto que ustedes están viendo acá, ¿lo alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Bueno, esto es el decreto 1634, donde están todos los anexos. Entonces, acá empieza hablando sobre cuáles son las funciones del Gabinete Técnico Criminológico, que no lo dice la 3008. Y acá ustedes se van a dar cuenta que habla de cosas distintas a la ley 24660, pero algunas son muy parecidas.
muy parecidas. ¿Ven? Y después sigue hablando del Consejo Correccional. Y es así todo el decreto, todo. Y fíjense, bueno, acá miembros permanentes, disciplina, comunicaciones. Bueno, acá es donde se arma todo el decreto. Espérenme un cachito, ¿eh? Bueno, entonces acá empieza hablando, ¿ven? Este es el primero de los anexos. Reglamento de disciplina de los internos. No me importa que ustedes lo sepan, es la verdad. No es prioritario, créanme. Aguanten ahí, porque es larguísimo, tiene como 4 anexos. Reglamento de comunicación en lo interno, no me importa. Para ustedes esto sí que no me importa. Espérenme ahí, por favor. Ténganme paciencia. Es más largo el reglamento de comunicaciones. Todo al pedo, porque hoy los celulares cambiaron absolutamente todo. Reglamento de prisión domiciliaria, que esto, si ustedes quieren saber, léanlo, pero... Y acá, este es el que me importa. Reglamento de la progresividad y del programa de prelibertad. Esto lo tienen que leer. Sí o sí, lo tienen que leer. Porque acá les va a indicar cómo es el procedimiento de progresividad del tipo desde que entra hasta que se va y quiénes son los sujetos que intervienen en toda esa cadena. Esto es importantísimo, lo digo en serio. Muy importante que ustedes lo lean y lo tengan. Entonces acá ven que esto es lo que yo les decía, el profe Martín les decía esto. ¿Ven dónde está la socialización, la consolidación, el afianzamiento? Que es algo que ustedes no lo van a tener en la otra norma y la confianza está acá. ¿Se entendió, chicos? Eso es lo que yo necesito que ustedes lean, entiendan y puedan razonar y procesar dentro de sus cráneos. ¿Se entendió? Pregunto en serio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, ya directamente paso a hablar del tema de parcial. Por mi parte no, profe. Bueno, No, profe. perfecto. No, Perfecto. profe. ¿Hablamos del parcial? Sí, Parcial. perfecto. Me importa mucho todo. Todo. Absolutamente todo lo que estuvimos viendo. Bien. Si quieren, lo que podemos hacer es, de acá hasta la semana que viene, yo les hago un punteo. Pero como para que se den una idea, es importantísimo Foucault, porque es el espíritu de la cátedra Foucault. O sea, ustedes tienen que saber desde, nada, la historia del buen pastor, qué es el poder pastoral, cómo se da la microfísica, cómo se da la biopolítica, em, cómo la entrevista sobre la prisión, eh, cómo es el sistema de control panóptico, por qué la docilidad de los cuerpos, por qué las cárceles son austeras y completas, todo Foucault, por qué seguridad, territorio y población, por qué gubernamentalidad, por qué la seguridad como medio de conseguir el gobierno, por qué el gobierno más que de los territorios de los cuerpos, etcétera, etcétera. Todo Foucault, 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 Foucault. Es muy importante, ¿ok? También es muy importante Christie, o sea, todo lo que es el abolicionismo es muy importante. Es muy importante la 24660, la 3008, la ley de estímulo educativo. Todas esas cosas son muy importantes. Pero también van a haber preguntas, punteos de otras cuestiones. O sea, me importa mucho también Mathisen. Me importa un montón. Necesito saber qué es la sociología carcelaria. Son preguntas muy de ABC, ¿ok? El examen, yo insisto, me voy a juntar después en equipo de cátedra y voy a hacer el punteo para que ustedes tengan en cuenta todo lo que vamos a ver. Y las cosas que vamos a dejar, más que las cosas que vamos a ver, las cosas que vamos a dejar de lado. O quizás una de esas se van a rozar muy por encima.
Pero el examen va a ser de carácter escrito. Entonces me voy a llevar todos los escritos y los voy a corregir. Y les voy a pasar la nota. Para poder aprobar y promocionar se tienen que sacar arriba de 7. Así que necesito que estudien, verdaderamente que estudien. En el caso que no promocionen, eh, no hay una segunda instancia de posibilidad de promoción. O sea, si vos no promocionaste en la primera y aprobaste con un 6, bueno, listo, aprobaste la materia, vas a final. No es que tenés la segunda instancia para ver si puedes levantar nota. No, no existe eso, no existe eso. Y menos que menos, si no te presentaste a la primera por alguna razón particular, que no está acreditada, la segunda, ¿entendés? No tiene carácter tampoco de promocional. O sea, si vos podés aprobar con un 10 y sin embargo vas a final. Eso es necesario que ustedes lo sepan. Ahora, esto déjenme decírselo en honor a la verdad. Si yo, por ejemplo, voy a tomar un examen y veo a alguien que la viene peleando muy bien y está arañando, pero no llega a promocionar, y me voy a fijar a ver si me entregó las guías de lectura. Y me voy a fijar a ver si vino a casi todas las cátedras. O sea, y preguntó, quiénes preguntaron, quiénes estuvieron calladitos la boca, quiénes no se animaron a hablar. Yo les dije desde el primer día que esto es así, esto es construir el conocimiento entre todos. Entonces yo hay muchas cosas que las voy a tener en cuenta. Yo lo que necesito es que ustedes pongan lo mejor de ustedes, estudien, estudien. Y si tienen consultas, las preguntan. Estoy yo, está Oriana, el burro por delante, por supuesto, está Oriana, está Manu, pregunten. Estamos para eso, ¿ok? Si quieren hacer una reunioncita, se juntan entre 5 o 6, che Martín, Ori, nos podemos juntar porque hay cosas que no entendemos, nos juntamos y charlamos antes del parcial, ¿ok? Pero yo voy a estar allá el próximo viernes 12. Nos juntamos todos en un aula que después le voy a decir cuál es y ahí vamos a rendir escrito. ¿Listo? Seguramente van a haber preguntas que van a ser para desarrollar y quizás, o muy probablemente, van a ser algunas otras de multiple choice. ¿Alguna pregunta? Profe, las guías de preguntas suman puntos, supóngase que nos sacamos un 8, suma No, tipo Agus. ¿no? No, Agus. No. Pero sí, por ejemplo, yo voy a decir, a ver, Agus, mirá, 6,75 le da la nota. Pero para a ver, vino, participó, sí, mirá, y era una flaca que siempre hablaba y la verdad que entregó todas las guías de lectura y sí, tuvo sus errores, pero la verdad que la entregó porque la flaca se puso a leer. Por eso le digo, aflójenle a la IA, tampoco, o sea, tienen que, para poder entender, tienen que leer y responder según lo que ustedes entiendan. La última vi que habían un montón de respuestas procesadas con la IA. No importa, es un problema de ustedes. Lo que sí digo es, mira, entregó todo esto, vino a todas las clases, o vino la mayoría de las clases. Bueno, dale, sí, dale, ya está, le vamos a cagar la vida a la pobre Agu. Ahora, Agu, ¿te sacaste un 4? No, o sea, por más asistencia que haya tenido, no te puedo dar una mano. ¿Se entiende a dónde voy? ¿A dónde estoy apuntando? Sí, profe. Listo, joya. Para quien había preguntado por el final, que acaba en el chat, Yo, profe, preguntaba. Coti, ¿y qué, Coti, no te tenés fe para la primera instancia? Es mucho, profe, es mucho. Ya el año pasado lo probé y, y no llegué. Mirá que este año lo vengo al día, pero igual siento que no voy a llegar. Dale, Coti, ponele onda. Si, vas a llegar, yo sé que vas a llegar. Pónganle onda. No van a hacer no vamos a matar a nadie, pero tampoco vamos a dejar pasar, entiende, un elefante por la puerta de casa. O sea, funciona así. Eso es lo que les pido. Pónganle onda, ¿ok? Necesito el compromiso de ustedes. Pero necesito que sepan, hay cosas muy básicas. Yo me voy a poner ahora este fin de semana y voy a hacer un punteo de las cosas que no, para que ustedes tengan menos. De las cosas que no serían tan relevantes, vamos a llamarlas así. Es todo importante, pero las cosas que serían no relevantes. Porque, por ejemplo, eh, eh, de la primera parte, eh, ay, no me sale ahora el autor, estoy muy viejo, che. Estoy muy viejo. Me sale Irazum, pero no me sale el otro autor, la puta madre. Neumann. Neumann, la puta madre, no me salía Neumann. Bueno, Neumann, gracias Manu. Neumann, y yo no lo voy a meter a Neumann, así como no voy a meter a otros.
Pero Neumann hace una crónica, es para que nosotros sepamos cómo es la vida intracarcelaria, o sea, qué es lo que le pasa a un preso cuando cae preso, nada más. ¿Eh? ¿Se entendió? Profe, lo del Garland que vimos con Marina, todo también. Y Garland sí. Miren, para mí Garland es casi tan importante como Foucault, Anto. Es casi tan importante. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay cosas, yo necesito que ustedes piensen de esta manera, Anto. Vos imagínate, yo te pregunto por Garland, ¿no? Entonces, Garland es welfarismo penal. Y yo te pregunto ahora, Anto, sin tomarte examen, ¿qué es el welfarismo penal? ¿Vos me lo sabés explicar? Recién lo viste con Marina. En 2 o 3 palabras, ¿vos me sabrías explicar qué es el welfarismo? No. Bueno, Sí, pero poné- no. ponete a estudiar, Anto, ponete a estudiar. Bueno, yo les voy a preguntar, che, welfarismo penal, que esta historia del welfare es el bienestar, y por qué bienestar, y que esto que lo otro, el bienestar como política de Estado de Estados Unidos, bueno, sí, fantástico, y esta cuestión de la rehabilitación del preso, y por qué no se da por qué dieron de baja o tiraron por la borda el welfare y esas cosas. Y hacemos una analogía, a ver, te voy a preguntar, hacemos una analogía de este estado de bienestar penal, vamos a llamarlo así, ¿no? De este estado de bienestar penal. ¿Qué otra instancia vos conocés que hayamos visto en la cátedra sobre un estado de bienestar parecido a ese que describe Garland de los años 30? Son preguntas de relación, ¿ok? Son preguntas de conectar. Y vos buscás, tuki tuki. ¿Alguien me lo sabe decir, por ejemplo, acá? Bueno, si todo el mundo conservó silencio, se tienen que sentar a estudiar, tienen que leer, porque la respuesta está en el entrecruce que hagan de información de los textos que estuvimos viendo. ¿Ok? Eso necesito. Si yo te pregunto, por ejemplo, que seguramente lo vieron hoy, ¿qué es el acting out? ¿Alguien sabe decirme qué es el acting out? No importa que me lo describan ahora, pero ¿me lo saben decir o no? No, profe, igual creo que ninguno ya puede pensar. Yo ya me Bueno, dice algo y sinceramente no. bueno, es Garland, no Estamos. importa. Insisto con esto, ahora que se enganchó Manu y está Ori. Si ustedes necesitan una mano, llaman. Y nosotros nos enganchamos, ¿ok? Hacemos una reunioncita y nos enganchamos. Manu, ¿vos estás de acuerdo con esto? Sí, profe. Bueno, de hecho, habíamos charlado con Ori de hacer tutorías, una Bueno, idea, así que después vamos a votar más o menos en el grupo para ver qué horario y eso. Ori, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Estás de acuerdo vos, Ori, con que si nos convocan, no importa el día, nos sumamos, armamos reunión y charlamos, porque son cosas para desandar, son muy fáciles. Lo que pasa es que tienen mucho, eso sí se los acepto, tienen mucho. Entonces yo voy a hacer un punteo ahora, ¿ok? Vamos a descartar algunas cosas y vamos a dejar lo más importante. Se los voy a entregar el punteo y después de eso ustedes se fijan a ver si les da el cuero o no y en qué cosas tienen dudas. Y nos sentamos a charlar antes del examen. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, bueno. Sin más, Coti, metele onda, que te pongo una ficha, ¿ok? Y al resto también. Así que, bueno, sin más, nos despedimos. Cuídense mucho, descansen, buen fin de para todos y les pido por favor a Manu y a Ori que se queden, ¿dale? Cuídense y les pido mil disculpas por tenerlo hasta tan tarde. Chao. Gracias, profe. Buen fin de. Chao, nos vemos.